Gracias, Kevin, muchas gracias, Adriana, pero muchas gracias sobre todo a los extraordinarios panelistas del día de hoy por esta lectura tan integral y completa de los retos de seguridad que hoy enfrenta el país. De verdad, ha sido muy satisfactorio este ejercicio de la Fundación Juntos en 2 días para poder responder a una pregunta muy amplia y muy general, pero pues que permite abordar todos los enfoques y todas las lecturas y es qué está pasando con la seguridad en Colombia. Hoy básicamente tuvimos un primer panel muy interesante con el exministro Gabriel Silva, con Juanita Rodríguez Catay, con el vicealmirante Carreño, exdirector de Cotecmar. Y claramente en el primer panel de hoy vimos que existe pues un notorio y claro rezago de las capacidades estratégicas del país. Firmado el proceso de paz, vino una prioridad básicamente para Colombia y fue la actualización y la modernización de las capacidades estratégicas de nuestras Fuerzas Armadas. Se establecieron planes de modernización, pero estos claramente no se han cumplido. El exministro Gabriel Silva habla sobre la prioridad para él, que deben ser las capacidades fluviales y navales, dadas las nuevas realidades o amenazas internas que enfrentamos, amenazas internas que pues son ratificadas por lo que hemos escuchado en el primer panel y por lo que escuchamos hoy también, particularmente en el primer panel, perdón, de hace una semana y lo que escuchamos hoy particularmente en el tercer panel del día de hoy. Prioridad en las capacidades fluviales y navales por encima de la compra de los aviones de combate que ha anunciado el gobierno, lo cual para él es un error e incluso una provocación innecesaria en nuestro vecindario. Luego, hace mucho énfasis el exministro Gabriel Silva en que la división y la polarización sin duda es una de nuestras mayores vulnerabilidades, una polarización artificial creada políticamente con un propósito de política interna. Es algo que entienden muy bien nuestros enemigos y es algo que es, por supuesto, muy bien explotado. Y alega también que la primera política de seguridad en nuestro territorio, la primera política interna de seguridad, es el cumplimiento del proceso de paz. Y considera, por último, una necesidad de establecer canales de diálogo y de paz, básicamente, con Venezuela como una forma directa para reducir la presencia de grupos armados ilegales con vínculos en Colombia, en su territorio, y básicamente para cesar también las acciones armadas que se emprenden desde ese territorio hacia el nuestro. Yo creo que esto encaja con un proyecto de ley que hemos presentado, que busca establecer sanciones específicas a miembros del gobierno de Venezuela como una herramienta de la diplomacia, más que como una herramienta de la agresión. Bueno, Juanita Rodríguez hizo una presentación muy interesante sobre la necesidad, no solamente para Colombia, por supuesto, es una necesidad para todos los países de desarrollar capacidades propias. En el caso nuestro, esto surgió primero, sobre todo por el veto que existía hace unas décadas por parte de muchos países a la venta de material bélico a Colombia, y se hizo un avance básicamente con una COMPES de política de transferencia tecnológica en la adquisición de material bélico, un marco básicamente de offset. Ahora bien, esto ha habido poco avance desde particularmente en este gobierno, primero porque no ha habido, por ejemplo, progresión en los programas satelitales, en los ecosistemas tecnológicos, no ha habido una profundización de los esquemas de triple hélice, industria, universidad y Estado, y básicamente tampoco ha habido, digamos, una política clara de vinculación de las startups tecnológicas o de las empresas de las nuevas tecnologías que pueden surgir y que pueden ofrecer básicamente apoyo y pueden ser una fuente también de negocio para esas empresas con el Estado y las fuerzas militares. Y por supuesto ha habido ya poco avance en temas de diplomacia especializada para insertar a la industria militar colombiana en eslabones de producción de industrias más desarrolladas y naturalmente para la venta de la producción de la industria militar colombiana. El almirante Carreño habló básicamente sobre pues, la importancia que ha tenido Cotecmar, no solamente como generador de empleo, sino como desarrollo de capacidades propias. Y nos resalta básicamente que ha habido poco desarrollo en nuestras capacidades fluviales, en donde somos líderes mundiales,
Pocos países tienen la experiencia y la capacidad industrial de Colombia para producir artefactos de combate fluvial, como los que tenemos nosotros, que hemos podido exportar, pero pues digamos que de esos avances iniciales no ha habido un progreso sostenido en los últimos años. Y ya en el gran salto tecnológico industrial de Cotecmar y del país, que es la construcción de la fragata colombiana, el programa PES, pues tampoco ha habido avances en los últimos 3 años, y pues estamos ya llegando al final de la vida útil de nuestras fragatas o nuestras corbetas. Van a cumplir 40 años en 2024, y él teme, como tememos todos, que la solución sea la solución más lamentable y constituiría un verdadero fracaso del desarrollo de la industria militar, que sería la adquisición de barcos viejos, que no traen ni desarrollo industrial, ni desarrollo tecnológico, ni generan empleos, o sí, un intermediario se enriquece inmensamente con la compra de estos buques viejos. Esta es naturalmente la industria militar colombiana, en donde existe la mayor capacidad de absorción, por eso la importancia de desarrollar estos proyectos, no sin antes también hacer énfasis en la necesidad de que un país tenga como proyección, digamos, y de control y de capacidad de proyección y de control de su mar territorial de la industria pesquera, como lo hace, pues, no solamente China, con su gran expansión pesquera, sino también países de la región como México, Perú y Chile, y en donde nosotros pareciéramos no, como siempre, darle la espalda al mar. En el segundo panel sobre transparencia, el brigadier general Buitrago, en retiro, nos habló sobre los 3 pilares de la legitimidad: transparencia de las fuerzas públicas, de las Fuerzas Armadas, transparencia, eficacia y legalidad, y hace un énfasis básicamente en lo que deben ser las grandes prioridades para lograr esos 3 propósitos. Un énfasis muy grande en la supervisión y vigilancia del cumplimiento de los derechos humanos por parte de la fuerza pública, un soporte de inteligencia y de contrainteligencia, que deben tener todas estas fuerzas para saber básicamente que el desarrollo de sus operaciones, de sus misiones y el comportamiento de sus integrantes sea pues completamente ceñido a la eficacia, a la legalidad, y recomienda una labor de inteligencia económica, una labor de supervisión y vigilancia del patrimonio económico de los integrantes de las Fuerzas Armadas, y recomienda hacer mucho énfasis en el control respecto de lo que sería la contratación estratégica o de aspectos estratégicos. Gastos a los recursos, una vigilancia muy estricta a los recursos, a los fondos reservados y a los fondos de recompensas, que básicamente, como veremos ahorita, pues son 2 ámbitos en donde el Congreso tiene muy poco que decir. Y el doctor Nicolás Urrutia hace un énfasis muy interesante en la evolución que ha tenido, digamos, las políticas de información y de publicación de información en el país. Dice que hemos avanzado bastante respecto de lo que teníamos hace apenas 20 años. Hay indicadores, digamos, e información disponible hoy. Habla de 120 indicadores disponibles en los portales, básicamente, del Ministerio de Defensa. Ahora bien, información que debería poderse procesar de manera más sistemática por parte de los órganos de representación, es por ejemplo el Congreso de la República, porque muchas veces la utilización sesgada y manipulada de esta información da a veces munición para quienes tienen como prioridad básicamente la deslegitimación y el desprestigio de las fuerzas militares. Y a veces esta transparencia puede terminar en un término que yo me atrevo a acuñar, que es el de transparentismo, y puede pues, terminar naturalmente en desincentivos. Hace mucho énfasis también en un asunto muy interesante de una posible reforma de la DNI. La DNI tiene como su marco, en su marco de prioridades, la lucha contra la corrupción sistémica, pero él considera que la DNI debería enfocarse esencialmente en las amenazas externas y su traducción interna, por supuesto, que en asuntos de corrupción masiva que puede terminar o involucrando de alguna manera, eso me atrevo a interpretarlo yo, a la DNI en asuntos de política interna. Y Cristina Hoyos hace aquí también un relato muy interesante sobre las buenas prácticas en materia de supervisión a los organismos de seguridad o del sector seguridad,
Y claramente hace énfasis o recomienda, perdón, dos grandes políticas. Primero, aplicar o ejecutar o poner en práctica, digamos, porque pues legalmente ya fue creada la Oficina de Apoyo Técnico Presupuestal del Congreso de la República, para hacer, para que sirva de soporte en la evaluación y en el análisis independiente de la política fiscal y en los asuntos presupuestarios relacionados con el sector defensa. La Oficina de Apoyo Técnico Presupuestal es el resultado de una ley de la República que yo presenté y que logramos aprobar en el Congreso de la República. Perdón, el término es el Budget Office del Congreso colombiano, que es lo que permite de manera suprapartidista hacer una supervisión de la ejecución del presupuesto, de los planes de desarrollo, y permitiría, por ejemplo, hacer una supervisión muy precisa y eficaz sobre la ejecución del presupuesto del sector defensa y por ende, podría servir de soporte para revisar gastos reservados y los gastos asignados a las recompensas, como lo sugiere el general Buitrago. Y también sugiere Cristina Hoyos la creación, el fortalecimiento de la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia, asignando recursos adecuados, asignando el conocimiento y formación, garantizando el conocimiento y la formación en sector de seguridad por parte de quienes conformarían o conforman esta Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia, y logrando también la creación de equipos multipartidistas que soporten esta Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia, en donde el Congreso, debo decirlo, flaquea absolutamente. Por último, un tercer panel extremadamente interesante, ya sobre una lectura, primero una lectura nacional de lo que está pasando con el asesinato de los líderes sociales, una presentación muy esquemática y metódica de Ariel Ávila, y unas recomendaciones muy concretas, y luego la voz ya de la mamá Pechené sobre la situación de las comunidades indígenas, de su comunidad Misak, y naturalmente también esa lectura necesaria de Orlando Castillo desde Buenaventura. Entonces, lo de Ariel Ávila, pues ¿cómo decirlo? Es algo, hace una lectura absolutamente escalofriante de lo que está pasando en los territorios. Una crítica muy fuerte a la Defensoría del Pueblo, que ya no está proveyendo información sobre el asesinato de líderes sociales. Ahora todo pasa por el filtro de la Fiscalía General de la Nación, pues que tiene naturalmente una lectura distinta a la que puede tener la Defensoría del Pueblo, porque es un filtro ya que pasa por la formalidad del proceso penal. Y por ende, pues es una información ya que se fragmenta y que no permite, de cierta manera, presentarla desde una perspectiva global y más social, como lo puede hacer la Defensoría del Pueblo. Ariel precisa que el 70% de los asesinatos de los líderes sociales hoy lo están haciendo agentes privados o indeterminados, es decir, sicarios, contratados por alguien. 10% Águilas Negras, que es un placebo, que no existe. Es una organización de fachada para fuerzas oscuras. Es decir, el 80% de estos asesinatos es pagado por alguien, o son pagados por alguien. Y el 20% corresponde a grupos armados o GAOs. Y los perfiles son del 62% o de ser reclamantes de tierras. Un problema de fondo en gran parte de la violencia que existe en nuestros territorios. Es decir, un Estado que no es capaz de hacer la reforma rural integral y la reforma agraria que necesita el país, y que termina delegando esas reformas o esa justicia en la tenencia de la tierra a la acción que pueda desarrollar un individuo por sí solo ante una jurisdicción especializada, lo cual lo expone y lo vuelve muy vulnerable. Actores políticos, líderes que se oponen a las economías ilícitas, y ahorita una categoría nueva que ha venido creciendo mucho, que son los líderes ambientales. Y afirma algo muy grave, y es que básicamente, dado que el 62% de los asesinatos de líderes sociales obedece a estas categorías, podemos hablar de sistematicidad. Los departamentos más afectados: Antioquia, Cauca, creciendo mucho el Putumayo. Tenemos ya perfiles, geografía, y pues hace un llamado muy urgente a tomar medidas excepcionales de protección de los líderes sociales en este año electoral, porque anuncia básicamente que vendrán más asesinatos con más sistematicidad. El Estado o el gobierno Duque ha venido debilitando las herramientas ya per se no muy eficaces ni muy importantes que había creado el gobierno anterior,
como el grupo de élite de la policía o el grupo de investigación de la policía, las acciones de la ONP. Estableció básicamente instancias burocráticas llamadas el PAO, pero pues no hay acciones materiales contundentes. Y por último, Liliana Pechené, Mama Misak, hace una lectura muy interesante digamos, primero que todo, una lectura general sobre la falta de constructo nacional que solo puede surgir básicamente de un entendimiento cabal y correcto de los pueblos indígenas. Hay un gran desconocimiento, digamos, de la cultura, de la espiritualidad, de todos los aspectos propios de los diferentes pueblos indígenas, y hay una estigmatización y un juego de clichés permanentes, particularmente a través de los medios de comunicación, lo que hace muy difícil el diálogo, pero sobre todo muy difícil la construcción de un gran proyecto nacional. Y se repiten los errores históricos de seguir construyendo ese gran proyecto, constructo nacional desde arriba y no desde abajo hacia arriba, y no es un diálogo arriba-abajo, sino simplemente con una lectura, digamos, vertical que viene desde arriba. Y por último, considera básicamente que deben mejorarse, por supuesto, los protocolos de diálogo entre la Guardia Indígena, las diferentes guardias indígenas y las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Militares del país. Sin duda, esto ha impedido mayores masacres de líderes sociales, eso lo afirman los tres, y Liliana considera que deberían establecerse protocolos y mecanismos de diálogo, pero tiene que haber una voluntad, por supuesto, del Gobierno Nacional y del Ministerio de Defensa para lograr una mejor integración con los guardias indígenas y cimarrones. Y Orlando Castillo nos trae aquí un desgarrador testimonio de lo que está pasando en Buenaventura, que, como lo dijo el padre de Ruth, sin duda es una verdadera vergüenza nacional como país. Debemos sentirlo como una vergüenza nacional. Casi nadie habla de los 8.000 desplazados de Buenaventura que están llegando a Cali. Afirma y confirma que se ha silenciado la Defensoría del Pueblo, y es una ciudad pues que se está cayendo, una ciudad que no tiene conectividad, donde los niños durante la pandemia no pudieron asistir al colegio, el colegio virtual no existe porque no hay conectividad, que tiene un sistema de agua intermitente. Es decir, esa es toda la expresión tal vez, o el símbolo de lo que puede ser el fracaso del Estado colombiano. Y no ha habido, pues, y no se ha visto un impacto positivo ni sistemático por parte del gobierno. El principal puerto de comercio del país con el mundo, hoy en manos de grupos criminales, y con su defensa y su ciudadanía inerme y víctima del narcotráfico y víctima de todas las formas de violencia. Eso es básicamente, es un resumen. Quiero de verdad agradecerles a los panelistas de hoy por darnos su tiempo, darnos su conocimiento y permitirnos abordar de manera tan profunda el problema de seguridad que enfrenta el país. Muchas gracias.